El viento del Pacífico golpeaba con fuerza las costas de Rapa Nui aquella madrugada del 15 de marzo de 1993. Claudia Menéndez, una mujer de 32 años originaria de Valparaíso, había llegado a la isla apenas una semana antes con la intención de alejarse de todo lo que conocía. Su matrimonio se desmoronaba en silencio. Sus hijos estaban con su madre en el continente y ella necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para encontrarse a sí misma en un lugar donde nadie la conocía. Había alquilado una pequeña cabaña a las afueras de Angarroa, el pueblo principal, con vistas al océano infinito. Claudia era profesora de historia en un liceo de Valparaíso, una mujer culta y reflexiva que había decidido documentar su viaje en un cuaderno de notas. Escribía obsesivamente sobre los moais, sobre la historia fascinante de la isla, sobre la soledad que la rodeaba y la extraña paz que encontraba entre aquellas estructuras ancestrales. Sus amigas en el continente sabían que necesitaba desaparecer durante un mes. Nadie esperaba que desapareciera literalmente. Si estás viendo esta historia desde algún lugar especial, te pedimos que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás mirando. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora, volvamos a lo que ocurrió en aquella isla remota hace más de 30 años. La mañana del 16 de marzo, cuando Claudia no se presentó a la excursión que había reservado en la agencia de turismo de Angarroa, nadie se preocupó realmente. Los turistas frecuentemente cancelan excursiones sin previo aviso. Pero cuando pasaron 2 días y la dueña de la cabaña, una mujer llamada Marisol Tuqui, fue a cobrar el alquiler, encontró las cosas de Claudia exactamente como las había dejado. Su ropa en la cama sin deshacer, su pasaporte sobre la mesilla de noche, su dinero en una cartera dentro de la mochila. Su cuaderno de notas estaba abierto en el escritorio. Y la última entrada, fechada el 15 de marzo a las 11 de la noche, simplemente decía: necesito caminar hasta el borde del mundo. Tengo que entender qué significa estar completamente sola. Marisol, una mujer de 65 años que había vivido en Rapa Nui toda su vida, sintió que algo no estaba bien. Llamó a la policía local, a la gobernación provincial, y comenzó a correr la voz entre los pescadores y los habitantes de la isla. En una isla donde apenas viven 3.000 personas, la desaparición de un turista continental genera una movilización inmediata. El pequeño destacamento policial de Angarroa envió a sus únicos 2 oficiales disponibles para iniciar una búsqueda preliminar. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convirtió en un misterio que perseguiría a la isla durante décadas. Los primeros días fueron cruciales. Se rastrearon los caminos principales, se hablaron con todos los posibles testigos, se revisaron los registros de salida de la isla. No había constancia de que Claudia hubiera dejado Rapa Nui en los vuelos de LATAM que conectaban la isla con el continente. Su pasaporte seguía en la cabaña. Sus documentos de viaje estaban intactos. Era como si hubiera desaparecido en el aire salado que envolvía la isla. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los reportes de los pescadores. Primero fue Ruperto Paua, un hombre de 58 años que llevaba 43 años extrayendo mariscos de las aguas heladas alrededor de la isla. Ruperto se presentó ante la policía 3 días después de la desaparición de Claudia, visiblemente perturbado. Contó que la noche del 15 de marzo, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras se preparaba para una salida de pesca tempranera, había visto a una mujer en las rocas cercanas a Punta Lámina, una zona particularmente peligrosa de la costa oriental de la isla, donde las corrientes son traicioneras y las peñas se elevan como dientes de un depredador marino.
La mujer que Ruperto describía llevaba un suéter azul, exactamente como el que Claudia había traído en su maleta. Estaba parada en las rocas, sola, mirando hacia el océano. Ruperto, preocupado por la seguridad de quien fuera esa persona en un lugar tan peligroso a esa hora, se acercó para hablar con ella. Pero cuando estaba a apenas 20 metros de distancia, una ola particularmente grande golpeó contra las rocas, levantando una neblina de espuma marina que lo cegó momentáneamente. Cuando la neblina se disipó, segundos después, la mujer ya no estaba allí. Ruperto supuso que se había retirado a un lugar más seguro o que había bajado hacia la playa. No le dio demasiada importancia en ese momento. Pero cuando escuchó en la radio comunitaria que una mujer turista había desaparecido, conectó los puntos. Llamó a la policía, proporcionó toda la información que recordaba y describió con precisión la ropa que Claudia llevaba según los reportes de Marisol. Luego vinieron otros. Javier Chuqueman, otro pescador de 64 años, afirmó que también había visto a una mujer en las proximidades de las rocas de Punta Lámina la misma noche, pero en un momento diferente. Javier sostenía que la había visto alrededor de las 3 de la madrugada, esta vez más cerca de las aguas profundas. Ella estaba, según su descripción, sentada en una roca baja, con los pies casi tocando el agua. Javier no pudo acercarse porque su bote estaba demasiado lejos, pero aseguraba haber visto claramente su figura silueteada contra las luces de las estrellas del cielo del Pacífico Sur. Un tercer pescador, Mateo Ica, de 39 años, añadió su testimonio al creciente acervo de información. Mateo había estado preparando sus redes en la costa a eso de las 4:30 de la madrugada, cuando notó a una mujer caminando sobre las rocas más peligrosas de Punta Lámina, las que quedan sumergidas durante la marea alta. Según Mateo, ella se movía con lentitud, como en trance, sin considerar aparentemente el peligro evidente de su posición. Mateo gritó para advertirle, pero el ruido del océano ahogó su voz. Cuando logró reunir un grupo de otros pescadores para acercarse a ayudar, aproximadamente 10 minutos después no había nadie allí. Los reportes de los pescadores fueron documentados cuidadosamente por el oficial Cristóbal Moya, un policía de 37 años que había trabajado en la isla durante 11 años. Cristóbal era reflexivo y meticuloso, y se dio cuenta inmediatamente de que estos avistamientos presentaban un patrón inquietante. Todos ocurrían en la misma zona general, todos durante las horas previas al amanecer, y todos describían a una mujer que parecía estar en un estado mental alterado, como si estuviera sonámbula o en shock. La familia de Claudia en el continente fue notificada después de que pasaron 48 horas sin contacto. Su exmarido, Roberto Menéndez, un ingeniero civil de 50 años, se mostró sorprendido pero no alarmado inicialmente. Conocía el carácter aventurero de Claudia, sus necesidades de soledad. Pensó que simplemente se estaba sumergiendo en su retiro espiritual. Pero cuando la policía chilena informó sobre la desaparición formal, Roberto se movilizó. Voló a Rapa Nui al día siguiente, acompañado por la madre de Claudia, Juana Flores, una mujer de 68 años que nunca se había recuperado completamente del divorcio de su hija. Roberto llegó a la cabaña de Claudia con una confusión de emociones. Ver su ropa, sus pertenencias intactas, el cuaderno de notas con su letra familiar, lo golpeó profundamente. Leyó repetidamente la última entrada: «Necesito caminar hasta el borde del mundo». Aquellas palabras, que su exesposa había escrito tan solo horas antes de desaparecer, adquirieron un significado ominoso que lo perseguiría durante el resto de su vida. Juana, por su parte, entró en un estado de negación que evolucionó gradualmente hacia una angustia casi insostenible. Claudia era su única hija.
Su relación había sido complicada durante los años de la adolescencia rebelde de Claudia, pero en los últimos tiempos habían reconstruido un vínculo profundo. Juana culpaba al matrimonio fallido de Roberto, culpaba al estrés del trabajo, culpaba a la sociedad que presionaba a las mujeres. Pero principalmente, Juana comenzaba a culparse a sí misma por no haber reconocido el grado de desesperación que su hija estaba experimentando. La investigación oficial se intensificó. Se organizaron búsquedas exhaustivas de la zona costera. Helicópteros de la Armada chilena sobrevolaron la isla. Buzos exploraron las aguas cerca de Punta Lámina, buscando cualquier evidencia, cualquier rastro de Claudia. Los pescadores locales fueron entrevistados repetidamente. Se peinó cada centímetro de la isla que era accesible, pero Claudia Menéndez simplemente había desaparecido. No había cuerpo, no había nota de despedida concluyente, no había evidencia de un crimen, solo el misterio. Pasaron semanas, luego meses. El caso fue clasificado como desaparición por presunta muerte. Las autoridades sugirieron privadamente que Claudia probablemente se había suicidado, que aquellas palabras en su cuaderno eran notas de despedida, que su caminar hasta el borde del mundo había terminado cuando se lanzó al océano desde las rocas de Punta Lámina. Pero Roberto y Juana nunca aceptaron completamente esta conclusión. Conocían a Claudia. Sí, estaba triste, sí, estaba perdida, pero no era el tipo de persona que se quitaría la vida. Claudia amaba la vida, aunque en ese momento no pudiera reconocerlo. El caso de Claudia Menéndez pasó a formar parte del archivo de desapariciones no resueltas de la Gobernación Provincial de Rapa Nui. Se envió a los archivos, se olvidó gradualmente en las mentes del público chileno continente, pero nunca en el corazón de quienes la amaban. Roberto visitó la isla una vez más, en 1995, durante el aniversario de su desaparición. Juana, por su parte, no pudo soportar volver jamás. Pero la historia no terminaba aquí, en Rapa Nui. Las ramificaciones de la desaparición de Claudia se extenderían hacia lugares inesperados, revelando conexiones que nadie había considerado anteriormente, conexiones que cambiarían la forma en que la gente comprendía lo que realmente sucedió en aquella isla remota, en aquella noche oscura de marzo de 1993. En 1995, 2 años después de la desaparición de Claudia, un pescador jubilado llamado Héctor Tane estaba organizando sus archivos personales cuando encontró un viejo cuaderno que había pertenecido a su padre, Sergio Tane, quien había fallecido en 1987. Héctor, un hombre de 53 años que había pasado toda su vida en la isla, decidió hojearlo por nostalgia. Lo que encontró lo dejó paralizado. Su padre había documentado meticulosamente durante los años 60 y 70 una serie de desapariciones similares en Rapa Nui. No desapariciones recientes, sino incidentes históricos que parecían haber sido olvidados deliberadamente. En las páginas amarillentas del cuaderno de Sergio Tane estaban registrados los nombres de al menos 5 mujeres que habían desaparecido en la isla entre 1962 y 1979. Todas ellas habían sido vistas por últimos en la zona costera de Punta Lámina. Todas habían desaparecido durante la madrugada. Y todas, según las notas fragmentarias de Sergio, habían mostrado comportamientos extraños en los días previos a su desaparición. Depresión profunda, aislamiento, referencias repetidas a la necesidad de encontrarse o de comprender el significado de la soledad. Héctor quedó profundamente impactado. Su padre había sido un hombre callado, alguien que guardaba sus pensamientos para sí mismo. Pero claramente, Sergio había estado preocupado por algo, lo suficientemente preocupado como para documentarlo.
Héctor recordaba vagamente haber escuchado historias sobre desapariciones durante su infancia, pero en ese entonces, Rapa Nui era un lugar muy diferente, menos desarrollado, más aislado. Los incidentes locales tendían a quedar dentro de la comunidad, no llegaban a los medios masivos como sucedería después. Héctor tomó una decisión difícil. Fue al destacamento policial de Hanga Roa y presentó el cuaderno de su padre ante el oficial Cristóbal Moya, quien aún seguía trabajando en la isla y había sido responsable de la investigación de Claudia Menéndez. Moya, ahora de 47 años, quedó profundamente sorprendido. Comenzó inmediatamente a investigar estas desapariciones históricas, contactando con archivos antiguos, entrevistando a los ancianos de la comunidad que aún recordaban esos incidentes. Lo que Moya descubrió fue desconcertante. Las autoridades de la época aparentemente habían catalogado la mayoría de estas desapariciones como suicidios, aunque ninguno de ellos había sido oficialmente investigado de manera exhaustiva. Los registros eran fragmentarios, a menudo contradictorios, y algunos simplemente habían desaparecido de los archivos públicos. Era como si alguien, deliberadamente o no, hubiera estado borrando el rastro de estas tragedias. El oficial Moya realizó una búsqueda meticulosa en el archivo de la gobernación provincial. Descubrió reportes policiales de 1964 sobre la desaparición de una mujer llamada Rosario Echegoyen, una antropóloga francesa que había venido a documentar la cultura Rapa Nui. Rosario había desaparecido después de solo 5 días en la isla. Su última comunicación había sido una carta a su director en París, en la que hablaba de sentimientos de profunda alienación y de la necesidad de entender la verdadera naturaleza del aislamiento humano. La carta nunca fue enviada, fue encontrada en su habitación en Hanga Roa. Luego estaba el caso de Patricia Fuensalida en 1971, una monja franciscana que había venido a trabajar en la pequeña iglesia de Hanga Roa. Patricia desapareció después de 3 meses en la isla. Un compañero religioso reportó que Patricia había mencionado repetidamente la necesidad de conectarse con algo más allá de lo visible, de entender el propósito del silencio. Patricia fue vista por última vez cerca de las rocas de Punta Lámina por un pescador que no fue identificado en el reporte original. El patrón era innegable. Todas estas mujeres eran educadas, reflexivas, inteligentes. Todas habían llegado a la isla en búsqueda de algo: entendimiento, paz, renovación espiritual o simplemente distancia del mundo que conocían. Todas habían mostrado signos de inestabilidad emocional durante sus estancias en la isla, y todas habían desaparecido. Roberto Menéndez, el exmarido de Claudia, fue contactado nuevamente por las autoridades chilenas. Se le informó de los descubrimientos de Moya sobre las desapariciones históricas. Roberto, quien había pasado 2 años procesando la desaparición de su ex esposa, se vio obligado a reabrir aquella herida. La pregunta que ahora lo atormentaba era diferente. ¿Claudia era víctima de la misma cosa que había consumido a estas otras mujeres? ¿Existía algún mecanismo desconocido en la isla que atraía a mujeres vulnerables y las llevaba a su desaparición? Roberto decidió viajar a Rapa Nui nuevamente, esta vez no solo para recordar a su ex esposa, sino para entender qué estaba sucediendo realmente. Llegó a la isla a fines de 1995 y se reunió extensamente con el oficial Moya. Juntos revisaron todos los detalles del caso de Claudia, junto con los casos históricos que Moya había descubierto. Roberto era un hombre práctico, entrenado en el pensamiento lógico y sistemático que requería su profesión de ingeniero. Pero mientras escuchaba los detalles, sintió crecer dentro de él una sensación de inquietud que su entrenamiento profesional no podía explicar. Moya condujo a Roberto hasta Punta Lámina. Era un lugar desolador.
hermoso de manera perturbadora, con sus rocas oscuras que se erguían como monumentos silenciosos contra el cielo del Pacífico Sur. El viento era constante, incesante, como si soplara desde el fin del mundo mismo. Roberto imaginó a Claudia en este lugar, con su suéter azul, mirando hacia el océano infinito. Se imaginó la soledad que debe haber sentido, la sensación de que el mundo se terminaba en el horizonte, de que no había nada más allá excepto agua y cielo. Durante su estancia en la isla, Roberto se hospedó en la misma cabaña donde Claudia había estado. Pasó largas horas leyendo su cuaderno una y otra vez, buscando pistas, buscando mensajes cifrados que pudieran revelar dónde estaba su exesposa, pero solo encontraba el mismo descontento repetido, la misma búsqueda de significado que probablemente caracterizaba los diarios de Rosario Echegoyen, Patricia Fuensalida y todas las otras. Una noche, mientras estaba en la cabaña solo, una anciana vino a verlo. Era Marisol Tuqui, la dueña de la propiedad, quien había sido testigo de las primeras fases de la desaparición de Claudia. Marisol, ahora de 70 años, llevaba varias décadas guardando un secreto que había estado corroyendo su conciencia. Se sentó frente a Roberto y comenzó a hablar. Marisol le contó a Roberto que ella había estado en la isla durante todas las desapariciones documentadas por el padre de Héctor Tane. Marisol había visto cosas, había escuchado cosas, había conectado patrones que nadie más parecía estar observando. Marisol le reveló a Roberto que había una leyenda local muy antigua, transmitida oralmente entre las familias Rapa Nui más antiguas, que hablaba de un lugar de poder en las rocas de Punta Lámina, un lugar donde los espíritus de los antepasados se comunicaban con el mundo de los vivos, donde las personas que estaban perdidas podían encontrar respuestas, pero solo al costo de no poder regresar. Marisol aclaró rápidamente que ella no creía literalmente en fantasmas o magia, pero creía que había algo psicológico, algo en el carácter mismo del lugar que atraía a cierto tipo de personas en cierto tipo de estado mental. Mujeres que estaban buscando desesperadamente algo que no podían encontrar en el mundo conocido. Mujeres que venían a una isla remota como último acto de búsqueda. Y para algunas de ellas, la isla ofrecía una solución final a su angustia, aunque esa solución fuera terriblemente irreversible. Marisol también compartió algo más con Roberto. Después de la desaparición de Claudia, ella había comenzado a llevar un registro de mujeres que llegaban a la isla solas, que mostraban signos de depresión o búsqueda espiritual intensiva. Cuando identificaba a alguien que parecía estar en peligro, Marisol se aproximaba amistosamente, ofrecía conversación, intentaba conectarlas con recursos de apoyo. Había literalmente salvado a 3 mujeres en los 2 años posteriores a la desaparición de Claudia, proporcionándoles transportes de regreso a la isla, alertando a amigos y familiares sobre sus estados mentales, mediando intervenciones de emergencia. Roberto quedó profundamente emocionado por lo que Marisol estaba haciendo. Aquí estaba esta mujer, quien probablemente se culpaba a sí misma por no haber reconocido los peligros que Claudia enfrentaba, ahora dedicando sus energías a prevenir que otras tragedias ocurrieran. Roberto pasó varias horas hablando con Marisol, escuchando sus historias sobre otras mujeres que habían llegado a la isla en crisis y cómo ella había intentado tender puentes entre ellas y la ayuda. Cuando Roberto regresó al continente, llevaba con él una comprensión más profunda de lo que le había sucedido a Claudia, aunque esto no eliminaba el dolor. Lo que había descubierto era que Claudia no había sido un caso aislado, sino parte de un fenómeno más complejo. La isla de Rapa Nui, con su aislamiento extremo, su historia trágica, su paisaje árido y desolador, parecía actuar como un catalizador para las crisis emocionales de cierto tipo de persona.
y las rocas de Punta Lámina, con su acceso fácil al Océano Furioso, ofrecían una salida permanente a aquellas personas en su punto más bajo. Juana, la madre de Claudia, recibió a Roberto cuando regresó a Valparaíso. Roberto le contó todo lo que había descubierto, incluyendo la teoría de Marisol sobre el carácter psicológico del lugar. Juana escuchó en silencio, sus ojos enrojecidos de dolor acumulado durante 2 años. Al final, la única pregunta que pudo hacer fue: ¿crees que ella estaba pensando en eso? ¿Que el lugar le estaba llamando? Roberto no respondió directamente. No podía, porque la verdad era que nunca podría saber exactamente qué había estado pensando Claudia durante aquella última noche. Podía construir teorías, podía conectar patrones históricos, podía entender el contexto psicológico, pero el acto final, la decisión final, la razón última por la cual Claudia había caminado hacia las rocas de Punta Lámina en la madrugada del 15 de marzo de 1993, permanecería para siempre envuelto en el misterio. Lo que Roberto podía hacer, sin embargo, era honrar la memoria de Claudia mediante la acción. Contactó con Marisol nuevamente y estableció un fondo de donaciones para apoyar programas de salud mental en Rapa Nui. Trabajó con organizaciones de bienestar psicológico para mejorar los servicios disponibles en la isla. Comenzó a traer profesionales del continente para ofrecer talleres sobre prevención de suicidio y apoyo emocional a la comunidad Rapa Nui. A través de estos esfuerzos, Roberto comenzó a descubrir que la historia de Claudia había resonado profundamente con muchas personas en la isla. Había generado una conversación que previamente había estado cerrada, silenciada por la vergüenza cultural y el tabú que rodeaba temas de suicidio y salud mental. Para 1997, 4 años después de la desaparición de Claudia, Roberto había establecido una red de apoyo en Rapa Nui que incluía a psicólogos voluntarios, servicios de crisis telefónica y grupos de apoyo comunitarios. El oficial Cristóbal Moya se convirtió en un aliado crucial de Roberto en estos esfuerzos. Moya, quien había dedicado su carrera a la investigación de crímenes y desapariciones, ahora se enfocaba en la prevención. Organizaba charlas en escuelas, hablaba con turistas que llegaban a la isla en búsqueda de soledad espiritual, y trabajaba estrechamente con Marisol Tuqui en la identificación temprana de personas en crisis. Pero mientras estos esfuerzos de prevención comenzaban a dar frutos, surgió una nueva complicación que reabrió el caso de Claudia Menéndez de manera inesperada. En el verano de 1998, 5 años después de la desaparición de Claudia, un biólogo marino estadounidense llamado Dr. Alan Hoffman estaba realizando investigaciones sobre la fauna marina alrededor de Rapa Nui. Hoffman estaba estudiando patrones de migración de peces y comportamientos de depredadores marinos en las aguas profundas cerca de Punta Lámina. Durante una inmersión con equipo de buceo especializado, Hoffman y su equipo descubrieron algo que les hizo llamar inmediatamente a las autoridades locales. A una profundidad de aproximadamente 45 metros, en una cámara subacuática natural formada por las rocas volcánicas de la zona, encontraron restos óseos humanos. Los huesos estaban parcialmente cubiertos de sedimento, pero claramente habían permanecido allí durante años. Hoffman, que tenía experiencia en identificación de sitios de interés arqueológico y antropológico, reconoció inmediatamente la importancia de lo que había descubierto. Las autoridades chilenas fueron notificadas. Se movilizó un equipo de especialistas forenses desde Santiago, junto con arqueólogos submarinos que podían trabajar en el ambiente subacuático extremo. El oficial Moya fue designado como coordinador de la investigación en la isla. Las noticias de que se había encontrado posibles restos humanos en las aguas de Punta Lámina
se extendieron rápidamente por la comunidad local. Muchos especularon inmediatamente que podrían ser los restos de Claudia Menéndez. Roberto Menéndez fue contactado nuevamente. Le tomó varios días poder viajar a la isla, días durante los cuales la incertidumbre lo consumió. Si los restos encontrados eran de Claudia, finalmente tendría certeza, pero también tendría confirmación de aquello que había estado evitando completamente, que su exesposa había muerto en aquellas aguas heladas, sola, hace 5 años. Cuando Roberto llegó a Rapa Nui, fue llevado directamente al sitio de investigación. El equipo forense había establecido un laboratorio temporal en un edificio cerca de Hangaroa. El doctor Hoffman estaba presente, junto con varios especialistas en antropología forense. Lo primero que le mostraron fue un análisis preliminar de los restos. Los huesos encontrados pertenecían a una mujer de edad aproximada 30 a 40 años. La antigüedad de los restos, según estimaciones basadas en el nivel de mineralización y el estado de preservación, era consistente con una muerte ocurrida entre 4 y 6 años atrás. Esto coincidía temporalmente con la desaparición de Claudia. Sin embargo, los restos también presentaban características que planteaban preguntas adicionales. Los huesos mostraban evidencia de haber estado sometidos a fuerzas hidrodinámicas significativas. Esto era consistente con un cuerpo que había estado en aguas agitadas durante un período prolongado, siendo movido repetidamente por corrientes y rocas. Pero también había evidencia de actividad animal. Los restos no estaban completos, faltaban varios huesos, y los que permanecían mostraban marcas de depredación marina y descomposición biológica. Lo más importante será esto: el análisis de ADN sería necesario para confirmar la identidad de los restos con certeza. Pero había un problema. Los únicos registros de ADN disponibles de Claudia serían a través de una comparación con familiares cercanos, su madre Juana, o posiblemente su exmarido Roberto, aunque este último daría resultados menos concluyentes. Se solicitó que Juana Flores viajara a Rapa Nui para proporcionar una muestra de ADN. Juana, quien ahora tenía 73 años, había pasado los últimos 5 años en un estado de dolor semicrónico. La ausencia de certeza sobre el destino de su hija la había mantenido atrapada en un limbo emocional. Cuando se le informó que posiblemente habían encontrado restos que podrían ser de Claudia, Juana experimentó una confusión de emociones. Parte de ella quería saber, necesitaba saber. Pero otra parte temía lo que el saber significaría. La confirmación final de que su hija no iba a regresar, de que todo lo que podría haber sido entre ellas había sido terminado de manera definitiva. Juana hizo el viaje a Rapa Nui en septiembre de 1998. Fue la primera vez que volvía a la isla desde que había venido en búsqueda de respuestas 5 años atrás. El paisaje árido y desolador de Rapa Nui, que nunca le había parecido hermoso, ahora le parecía sombrío, como si la isla misma estuviera guardando secretos que se negaba a revelar completamente. Mientras Juana estaba en la isla, pasó tiempo con Marisol Tuqui. Las dos mujeres, separadas por edad y experiencia pero unidas por su conexión con Claudia, descubrieron una amistad inesperada. Marisol compartió anécdotas sobre los últimos días de Claudia, los pequeños detalles que había observado, cómo Claudia compraba pan en la panadería de la mañana, pero rara vez lo comía, cómo se sentaba en las rocas durante horas sin moverse, cómo sus ojos tenían una calidad de ausencia, como si parte de ella ya se hubiera ido. Juana escuchaba estas historias y lloraba, no de dolor agudo, sino de una tristeza profunda y persistente. Ella había criado a Claudia, la había visto crecer desde niña, había conocido cada cambio de humor, cada crisis de identidad, cada momento de alegría.
y sin embargo, no había podido salvarla. No había podido detener el proceso inexorable que finalmente había llevado a su hija a las rocas de Punta Lámina. Los resultados del análisis de ADN llegaron después de 3 semanas. Fueron concluyentes. Los restos encontrados en las aguas profundas de Punta Lámina pertenecían a Claudia Menéndez. Después de 5 años de incertidumbre, finalmente había certeza. Claudia estaba muerta. Su cuerpo había sido destruido por el océano, por el tiempo, por la depredación marina. Lo que quedaba de ella cabía en una pequeña caja de huesos identificados. La confirmación de la muerte de Claudia fue reportada a los medios de comunicación chilenos. La historia de una mujer que había desaparecido en una isla remota 5 años atrás, ahora encontrada después de todo este tiempo, capturó la imaginación del público. Los periódicos escribieron sobre Claudia, sobre su vida, sobre su viaje final a Rapa Nui. Algunos reportajes fueron respetuosos y compasivos. Otros fueron sensacionalistas, especulando sobre los detalles de su muerte, escribiendo sobre la maldición de Punta Lámina. Roberto, quien estaba presente en la isla cuando se hizo el anuncio, se encontró nuevamente en el rol de vocero de la familia de Claudia, pero esta vez, en lugar de pedir que la investigación continuara, pidió algo diferente. Pidió que se reconociera la realidad de la salud mental como un problema de importancia crítica, tanto en Rapa Nui como en el resto de Chile. Pidió que se hablara más abiertamente sobre la depresión, la alienación y los pensamientos suicidas, en lugar de dejar que estos temas permanecieran en la sombra del tabú y la vergüenza. Juana, por su parte, decidió permanecer en Rapa Nui durante un tiempo después de que se confirmó la muerte de Claudia. Ella quería conocer mejor el lugar donde su hija había pasado sus últimos días. Quería entender a las personas que habían intentado ayudar a Claudia, como Marisol. Quería honrar la memoria de su hija, no solo a través del dolor, sino también a través de la acción. Con la ayuda de Marisol y el oficial Moya, Juana comenzó a investigar la historia más completa de las desapariciones en Rapa Nui. Entrevistó a ancianos de la comunidad que recordaban los incidentes históricos de los años 60 y 70. Recopiló historias, testimonios y documentos fragmentarios que habían permanecido dispersos durante décadas. Juana estaba intentando construir un archivo, una historia coherente de todas estas tragedias, para que no fueran olvidadas, para que sirvieran como lección y advertencia. Durante una de estas entrevistas, Juana habló con una mujer llamada Catalina Ica, la hermana mayor de Mateo Ica, el pescador que había sido uno de los últimos en ver a Claudia en las rocas de Punta Lámina. Catalina, que ahora tenía 72 años, compartió con Juana una historia que había estado guardando durante mucho tiempo. Catalina contó que en 1972, un año después de la desaparición de Patricia Fuensalida, la monja franciscana, ella había presenciado un evento perturbador. Había visto a Patricia en las rocas de Punta Lámina, después de que se suponía que había desaparecido. No era un fantasma, ni un espíritu. Catalina estaba segura de eso. Era un cuerpo físico, una mujer viva. Patricia estaba de pie en las mismas rocas, en exactamente la misma pose que Catalina recordaba de fotografías que había visto de ella. Pero los ojos de Patricia estaban vacíos, sin vida, como si su conciencia hubiera abandonado su cuerpo. Catalina había intentado acercarse, pero su hermano Mateo la había detenido. Mateo, quien era más joven que Catalina en ese entonces, pero ya un pescador experimentado, le había advertido que no se acercara. Mateo le había dicho algo que Catalina nunca olvidó. Ella ya no está aquí. Lo que ves es solo lo que queda. Juana escuchó esta historia con una mezcla de incredulidad y una extraña sensación de resonancia. ¿Había Catalina realmente visto a Patricia Fuensalida?
¿O era una confusión de memoria, una distorsión del tiempo? Pero había algo en la forma en que Catalina relató la historia, con precisión detallada y obviamente incómoda de estar reviviendo el recuerdo, que sugería que había sucedido algo real. Juana llevó esta información al oficial Moya. Moya, quien había pasado años investigando estos casos, reconoció inmediatamente la importancia de lo que Catalina había reportado. Aunque el incidente había ocurrido hace 26 años, y aunque no había evidencia física de que Patricia Fuenzalida estuviera viva en 1972, el relato de Catalina ofrecía una perspectiva nueva sobre las desapariciones. ¿Y si las mujeres no habían muerto inmediatamente? ¿Y si habían permanecido en la isla, en alguna ubicación desconocida, después de haber sido vistas por última vez? Esto parecía improbable en un lugar tan pequeño como Rapa Nui, donde casi todos se conocían y donde era difícil permanecer oculto durante mucho tiempo. Pero teóricamente era posible. Moya abrió nuevas líneas de investigación. Contactó con historiadores locales, buscó registros eclesiásticos sobre Patricia Fuenzalida, intentó contactar con otros miembros de la orden franciscana que pudieran haber sabido algo sobre su desaparición. Lo que descubrió fue que después de que Patricia desapareció oficialmente en 1971, había un periodo de varios meses durante el cual no había documentación clara sobre su estatus. La Iglesia Católica había aceptado que Patricia había muerto, aparentemente por suicidio, pero esto nunca fue oficialmente confirmado. El caso había sido efectivamente cerrado y olvidado. Mientras Moya investigaba estos detalles históricos, Juana continuó con su propio trabajo de documentación. Ella viajó al continente y contactó con familiares de algunas de las otras mujeres que habían desaparecido. Fue un proceso doloroso, reviviendo pérdidas familiares que habían ocurrido décadas atrás. Pero gradualmente, Juana fue capaz de compilar un registro más completo. Rosario Echegoyen, la antropóloga francesa de 1964. Sus padres ya habían fallecido, pero sus hermanos en Francia recordaban la desaparición. Compartieron que Rosario había estado experimentando depresión clínica antes de su viaje a Rapa Nui, que la familia había esperado que el cambio de escena la ayudara a recuperarse, pero que obviamente no había sucedido. Patricia Fuenzalida, la monja de 1971. Sus familiares más cercanos eran primos lejanos que vivían en Concepción. Ellos confirmaron que Patricia había sido una persona intensamente espiritual, pero que también había tenido una predisposición a la melancolía, a periodos de duda sobre su vocación religiosa. Las otras 3 mujeres cuyos nombres habían sido documentados por el padre de Héctor Tane, María Ibáñez de 1962, Gabriela Rodríguez de 1975 y Sofía Araya de 1979. Para 2 de ellas, Juana fue capaz de rastrear a familias que aún vivían. Para la tercera, Sofía Araya, los registros eran tan fragmentarios que casi parecía como si su desaparición nunca hubiera sido oficialmente reportada. A través de entrevistas con estas familias, Juana descubrió un patrón consistente. Cada una de estas mujeres era inteligente, educada, y había estado pasando por algún tipo de crisis emocional o existencial cuando desapareció. Cada una de ellas había viajado a Rapa Nui buscando algo específico: paz, entendimiento, renovación espiritual, escape de una vida que ya no podían tolerar. Y para todas ellas, Rapa Nui, en lugar de ofrecer lo que buscaban, parecía haber intensificado su sentido de desesperación. Cuando Juana compiló toda esta información, la presentó al oficial Moya y a Roberto, quien había continuado viajando a la isla regularmente para apoyar los programas de salud mental. Los 3 se sentaron juntos en la oficina del destacamento policial de Hangaroa, y Juana extendió un mapa de la isla sobre el escritorio,
con la ubicación exacta de punta lámina marcada claramente.